Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por apuntaros a este webinar en FX Street y gracias también a FX Street por darnos la oportunidad de hacer este encuentro. Soy Juan Colón, uno de los fundadores de DarwinX, y en este webinar me gustaría contaros algunas cosas que hemos aprendido analizando a miles de traders sobre las 10 trampas que realmente condenan a mucha gente a perder cuando no tienen por qué estar condenados a perder en el mercado. En principio, el webinar durará entre unos 30 o 35 minutos y no dudéis en plantear preguntas o dudas según os vayan surgiendo. Si os las puedo contestar sobre la marcha, lo haré lo mejor que pueda. Y si veo que hay algo que a los más avezados de vosotros os anticipáis algo que viene después, pues os pediré un poco de paciencia y al final, espero que nos sobren unos 10 minutos para comentar cualquier duda que os surja sobre esto o bien otros temas que tengáis pendientes. Bueno, os anticipo que este webinar va a empezar con un tono malo porque os voy a explicar por qué pierde la gente, pero vamos a acabar con un tono muy optimista. Así que no dejéis que al principio os haga sentir mal el hecho de ver algunas malas noticias, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. Posiblemente habéis oído alguna vez que el 95% de los traders retail pierde dinero y bueno, la cifra depende del horizonte temporal en que lo veas, pero es una realidad que muchísima gente pierde mucho dinero. Pero no os preocupéis porque el hecho de que os hayáis apuntado a este webinar ya significa que estáis en el buen camino, ¿no? Obviamente, lo importante es descubrir por qué pasa eso, ¿no? Pero antes de eso, si no os lo creéis, os doy algunas pistas para que podáis comprobar en datos públicos si eso realmente es así. Y lo es. Aquí os enseño, por ejemplo, un extracto de las cuentas anuales de un broker que igual habéis visto porque hace un montón de publicidad, que es Plus 500. Y como podéis ver en los números aquí, la matemática no engaña. Podéis ver que, por ejemplo, en el año 2014, en el último trimestre de 2014, Plus 500 tuvo 50.500 clientes activos, habiendo atraído en ese trimestre 19.000 clientes nuevos. Y en el año 2013, más de lo mismo. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que Plus 500, para tener una población constante de 50.000 clientes en un trimestre dado, necesita añadir cada trimestre a 20.000 clientes nuevos. Lo cual os viene a decir que la vida media de un cliente de Plus 500 es de 2 meses y medio. Es decir, o sea, no solo os podéis imaginar que hay un montón de gente que pierde mucho dinero, sino que además lo pierden a una velocidad pasmosa. Y eso es así. Luego veremos más detalles, pero vamos, si alguna vez alguien os planteáis si realmente esa cifra es verdad o no es verdad, pues os animo a ir a las cuentas de brokers cotizados, como puede ser Plus 500 o IG Markets, y en muchos casos pues veis que esto se produce, hay una mortalidad muy alta y también que la rentabilidad de esos brokers muchas veces es los depósitos de los clientes que pasan a ser los ingresos del broker con el paso del tiempo. Así que despejada la duda de si realmente hay trampas mortales, vamos a conocerlas. Lo importante de todo esto es que os pediría que no caigáis en el error de echarle al broker la culpa de lo que os pase a vosotros, porque en última instancia todo esto es cuestión del comportamiento personal. O sea, si bien no hace quedar en buen lugar, por ejemplo, a Plus 500 esto, en última instancia la culpa de haber perdido ese dinero no es de Plus 500, sino de los 50.000 clientes que hicieron tonterías operando con ellos. Entonces, lo importante de hoy es que vamos a ir a la raíz del problema en los primeros casos y no tanto a los síntomas comunes. O sea que me gustaría que de este webinar saquéis algún aprendizaje que no hayáis oído más en otros sitios. Muy importante. ¿Es un problema de base? O sea, ¿realmente los traders retail son una especie inferior que son tontos y no saben lo que hacen y nunca pueden llegar a operar bien, etcétera, etcétera, etcétera? Rotundamente no. Eso es mentira, es una falacia y, de hecho, una de las tragedias de lo que os contaré hoy es que muchos de los traders que pierden
no pierden porque sean malos traders. Tienen buenas estrategias, pero las arruinan cometiendo los errores que os voy a explicar. Pero vamos, la buena noticia que os quiero sacar de todo esto es que es completamente evitable hacer el chimpancé en el mercado. Basta con tener un poco de sentido común y no creerte algunas de las películas que te cuentan. Dicho esto, este es un tema importante. El primero es que es evitable y el segundo es que cuanto antes atajes el primero de los síntomas, mejor. O sea, los errores que os voy a comentar hoy son una sucesión en la cual, en el momento en que tiras la primera pieza del dominó, vas de Guatemala a Guatepeor. O sea, lo más importante es atajarlo de raíz, porque si lo atajas de raíz, los problemas no empiezan y entras en una curva de aprendizaje en la que a largo plazo puedes llegar a ser un trader ganador, y os enseñaré traders ganadores para que veáis que es posible. No solo es posible, sino que es rentable. Y lo veremos también. Entonces, vamos con ello. ¿Cuál es la primera trampa? Muy obvio. Aunque a veces no se ve. O sea, hay gente que viene a esto del trading pensando que se puede pegar un pelotazo en 2 meses. Y eso es de una estupidez supina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mercado global del Forex es el mercado más líquido del mundo, mueve todos los días 6.000 billones ingleses o 6 trillones 6 trillones ingleses, y pensar que uno va a llegar y en 2 meses va a ser el más listo de los miles, decenas de miles o incluso millones de operadores que compiten, es algo pues de imbéciles. Y no solo eso, sino que además, como está garantizado que tardarás mucho tiempo en aprender hasta llegar a ganar, lo más importante de todo esto, y el primer error más común, es si operas solo para ganar dinero y no te gusta, te garantizo que perderás. Porque al final, en la vida, no solo en el operar, sino en cualquier otra actividad, realmente lo más importante es que te guste. Porque si te gusta, te pasarás un montón de tiempo, lo disfrutarás en todo momento y aprenderás. Y nunca te darás por vencido. Incluso si al final no te sale bien, por lo menos el tiempo que hayas pasado dedicándolo a eso, te lo habrás pasado bien. Mientras que de la otra manera es de una pobreza espiritual enorme dedicarte a algo que no te gusta. La vida es demasiado corta como para hacer las cosas solo por dinero. Parece una obviedad, pero es aplicable a cualquier cosa del mundo. Y lo siento si parece una cosa totalmente sencilla, luego entraremos en temas mucho más técnicos, pero la primera en la frente. O sea, si no te gusta operar, lo mejor es que no operes, porque estarás perdiendo el tiempo y además el dinero. La segunda trampa, y esta es mucho menos obvia y muy poca gente la conoce de verdad, es el modelo de negocio. Voy a explicar esto. Si en algún momento no lo explico bien, por favor interrumpidme, porque esta es la más importante de todas. El punto base es que si uno tiene solo 5.000 euros o 10.000 euros o 50.000 euros o incluso 200.000 euros para operar, es muy, pero que muy, muy difícil vivir de las plusvalías que se genere con ese poco capital. ¿Por qué? Pues porque realmente tenemos muy poca palanca. O sea, si uno es un trader muy, muy bueno, pongamos que puede llegar a ganar consistentemente un 30% al año. Repito, es extremadamente difícil ganar más de un 30% al año de forma consistente. Y quien nos diga lo contrario nos está mintiendo. Entonces, sabiendo que ese 30% es la habilidad invertible que somos capaces de desarrollar, si estamos gestionando, pongamos, 5.000 o 10.000 euros, un 30% sobre 10.000 euros son 3.000 euros al año. Y es metafísicamente imposible en la mayoría de países desarrollados, o por lo menos con Internet que te hace falta para operar, vivir con 3.000 euros al año. Es imposible. Y no es porque seas un mal trader y solo consigues un 30%. Si consigues un 30% todos los años, eres una máquina capaz de multiplicar el dinero. Pero tienes un problema de base, que es que si solo gestionas tus ahorros, nunca, repito, nunca podrás llegar a vivir a tiempo completo del trading solo gestionando tus ahorros. Esa es la mala noticia. La buena noticia, obviamente, es que si yo conociese a alguien que es capaz de multiplicar, de crecer el 30% en dinero todos los años, vamos, yo le doy mi dinero para que me lo gestione mañana. Y eso, en cualquier gestor de hedge funds, es la misma situación. Cómo funciona un gestor profesional es alguien capaz que tiene una habilidad invertible para multiplicar el dinero con un riesgo razonable. Y los inversores están desesperados por encontrar ese tipo de gente, de manera que les dan dinero de inversores para gestionar, y si el gestor es capaz de obtener una rentabilidad del 30%, no tienen el menor inconveniente en dar el 20% de sus plusvalías al gestor.
De manera que el modelo de negocio cambia. Por un lado, yo tengo mi propio capital, mis 100.000 euros, sobre los que saco el 30%, por ejemplo. Pero además, si estoy gestionando 10 millones de euros de inversores y gano el 30% sobre esos 10 millones de inversores, he creado plusvalías de 3 millones, de los cuales el 20%, o sea, 600.000 euros, son para mí. Con lo cual, mi resultado operativo al final del año son 30.000 euros ganados sobre mi propio dinero y 600.000 euros generados sobre dinero que no es mío. De manera que cobro 630.000 euros al año, que es una barbaridad de dinero, sin, y esto es lo más importante, sin haber tenido que hacer el idiota apalancándome con demasiado riesgo, que es la garantía de ir a la tumba. Esta es la trampa de base más grande en la que cae todo el mundo. O sea, los traders retails no es que sean subnormales ni que no tengan capacidad para ganar dinero, ni un montón de falacias que hay. No. El problema es que si solo operas con tu capital y tu capital es muy limitado, estás condenado de base. Si hay algo que tengo que deciros hoy, esto es lo más importante. O sea, tenéis que pensar no en hacer en multiplicar poco dinero un 1000%, porque eso es la garantía al desastre, sino en hacer crecer vuestro propio dinero de forma consistente. Porque en el momento en que hagáis crecer vuestro propio dinero de forma consistente, los inversores se pegarán bofetadas por daros el dinero para que lo gestionéis. Y es dificilísimo gestionar vuestro propio dinero de forma consistente, pero eso es posible. Lo que es imposible es ganar un 1000% al año todos los años. Eso es imposible. Ok. Si en algún momento, o sea, si no os queda del todo claro esto, por favor, lo hablamos en otro momento, porque esta es la trampa más grande de todas y de la cual se derivan todos los demás problemas. ¿Cuál es el siguiente problema? Pues, vale, perfecto. El siguiente problema es, obviamente, si yo carezco de esta palanca sana de inversores, entonces intento resolverlo de otra manera. Es, por ejemplo, aquí llego yo, Buzz Lightyear, y como no tengo capital de inversores, yo resuelvo este problema cogiendo apalancamiento con mi broker. Resuelto. Y así pues amplifico mis ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la principal trampa de todas. En ese momento lo que vas a hacer es apalancar no solo tus retornos, sino también tus riesgos. Y estás jugando a dos tipos de juegos. Si operas con muy poco riesgo, el retorno sobre tu capital es función de tu trade medio. Es decir, si haces 100 trades y en 60 ganas y en 40 pierdes, pues ganas, no hay problema. Cuanto más te apalancas, más desplazas el rendimiento que has tenido hacia tu último trade. Pongámoslo por ejemplo, si haces 100 trades con poco riesgo y arriesgas todo en el último trade, tu resultado como trader no es función de los 100 trades, es función de si la última apuesta a todo o nada te sale bien o te sale mal. No es que seas mejor o peor trader, es simplemente que has tenido suerte o no has tenido suerte. Y obviamente no vas a tener suerte siempre. O sea, si arriesgas todo en tu último trade siempre es el que se puede ir todo al garete, independientemente de lo que hayas hecho antes. ¿Ok? Y lo importante de todo esto es ver que el mercado, en ese sentido, es traicionero. La mayoría del tiempo parece que no hay volatilidad. Bueno, hay una buena pregunta aquí de si hace falta tener una titulación para poder hacer todo esto. La gran noticia que os voy a dar luego es que no. Ya hay páginas web, entre ellas DarwinX, que os permiten hacer todo esto sin hacer nada más que operar con vuestro dinero de la mejor manera posible. Y eso al final de la sesión os lo enseñaré. O sea que esto no es una utopía, es algo que podéis hacer ya en varias páginas web a nivel del mundo. Pero lo importante es que os estaba diciendo sobre el tema del apalancamiento es eso, que es muy traicionero. Uno puede operar con un apalancamiento de 200 a 1 y pensar que todo va bien, que no pasa nada, que está todo controlado, hasta que de repente un día, de la manera más tonta, el mercado se mueve, nos pilla del lado malo y se nos lleva por delante toda la cuenta. Y ese último trade, el que podía haberlo sido todo, pues se lleva por delante todo el trabajo y perdemos todo el trabajo de muchos meses, hemos arruinado nuestro track record y hay que empezar otra vez de cero. Con lo cual, una de las trampas es operar con demasiado riesgo. De nuevo, ¿por qué? Pues porque como partes de la premisa falsa de que se puede ganar un 1000%, lo intentas y luego no lo consigues. No porque seas mal trader, sino porque estás intentando hacer algo que es imposible. En los siguientes pasos que vamos a hablar, utilizaré herramientas de nuestra página de DarwinX para explicaros los conceptos que van a ser más técnicos de lo que hemos hecho hasta ahora.
Nuestro servicio es completamente gratuito, basta con conectar una cuenta MetaTrader 4 en un broker, en vuestro broker actual, o bien abrir una cuenta con nosotros, que posiblemente os ahorraréis dinero por mejor ejecución. Pero lo iremos viendo porque me meteré también la página para enseñaros ejemplos. La primera aplicación es saber con cuánto riesgo operáis. Entonces, ahora nosotros tenemos una medida que se llama Value at Risk o valor en riesgo, que lo que os indica es la pérdida porcentual que superaréis operando de la manera que operáis el peor mes de cada 20. Y os voy a enseñar una cosa para que veáis a lo que lleva operar con demasiado riesgo. Por ejemplo, si venís a nuestra página, en la pestaña de estrategias, tenemos listadas unas 5.000 estrategias de gente que ha conectado su cuenta MetaTrader 4 para que le diagnostiquemos de forma gratuita su operativa. Y para todas las estrategias, vamos a ponerlo por ejemplo por aquí, damos una medida de riesgo en la que os decimos el mínimo y el máximo de dinero que podríais perder el peor mes de cada 20. Por ejemplo, esta cuenta, el peor mes de cada 20, cuando operaba con el mínimo riesgo en el último año, hubiera perdido un 6% de su balance. Y cuando operaba con mucho riesgo, un 19%. Y ahora en este momento está en torno al 18%. Y podéis filtrar aquí por los diferentes niveles de riesgo. Por ejemplo, todas las estrategias que están aquí, en el peor mes de cada 20, perderán entre el 34 y el 70% de su balance. En este caso, entre el 68 y el 100% de su balance. Y aquí están arriesgando todo. El peor mes de cada 20 lo pierden todo. Y los que operan con este riesgo... hay una pregunta sobre CTrader. Sí que funciona con el diagnóstico, sí que funciona con CTrader. O sea que eso lo puedes hacer también con tu cuenta CTrader. A lo que voy aquí es que, para que veáis que lo que os he dicho no es una falacia, os voy a enseñar aquí dónde están toda la gente que opera con un riesgo del 100%. O sea, si el peor mes de cada 20 arriesgas todo, lo normal es que lo acabes perdiendo todo. ¿Qué ha conseguido todo esto? Pues no han conseguido absolutamente nada, porque han dedicado mucho tiempo a una estrategia y al final han acabado perdiendo el tiempo y el track record por precisamente hacer una tontería, que es arriesgarlo todo de una manera que no sirve prácticamente para nada. Porque, de nuevo, no es que los trader retail sean tontos y no sean capaces, solo pierdan, no, es que están intentando jugar un juego diferente que al de las instituciones. Las instituciones intentan ganar un 10 o un 15% al año, que es posible, es difícil, pero posible. Y los traders retail intentan ganar un 1000%, lo cual es imposible, independientemente de lo bueno que seas. Así que esa es una de las aplicaciones. Si queréis saber con cuánto VAR operáis vosotros, no tenéis más que conectar vuestra cuenta, que repito, es gratuito. Bueno, entonces, siguiente. ¿Qué pasa? Repito, os recuerdo que esto es una concatenación de errores. Os hemos dicho que el primer error es plantearse, intentar vivir de nuestras plusvalías sobre nuestro propio dinero. Eso nos va a llevar a tomar demasiado riesgo, lo cual nos hace perder, y además nos va a crear un fenómeno psicológico que se llama aversión a la pérdida. Y os voy a explicar la base psicológica de eso y en qué se manifiesta eso a la hora de operar. La base psicológica es que los humanos tenemos varias componentes del cerebro. Hay una parte más primitiva de cuando éramos reptiles, que se llama el cerebro reptiliano, que es la que controla nuestras emociones básicas, y luego tenemos una parte más racional, que es la que nos permite hacer cálculos avanzados de riesgo, retorno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante de todo esto es que en un momento en el que estamos en calma, somos capaces de pensar con nuestro cerebro más desarrollado y actuamos de forma racional, como lo haría un ordenador, por ejemplo. En el momento en que estamos bajo presión o acojonados, que se suele decir en España, en ese momento nuestro cerebro reptiliano toma el control, entramos en modo de emergencia y dejamos de operar de forma racional y nos convertimos en seres irracionales. En la práctica, ¿qué significa esto? Pues significa que cuando estás operando con demasiado riesgo y estás en una posición ganadora, te va a entrar el canguelo y dices, uff, voy a cerrarme ahora que estoy ganando y así amarro las ganancias que tengo. Y entonces en ese momento te cierras en posiciones que igual hubieran ganado más si hubieses aguantado dentro de la posición. Al contrario, cuando estamos perdiendo y estamos apalancados y vemos que hemos perdido un montón de dinero ya, en ese momento nos entra el pánico a cerrar esa posición diciendo, no, es que si me cierro ahora, fíjate lo que voy a perder, etcétera, 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 y aguantamos una posición perdedora mucho más de lo que aguantaríamos una posición ganadora de ese mismo tamaño.
Y en muchos casos incluso la aguantamos hasta que se nos lleva por delante el mercado y salta el margin call. Y eso, en la práctica, lo que nos convierte es en una estrategia perdedora garantizada. O sea, un mal trader es un trader que no es capaz, que es solo aleatorio. O sea, es como si fuese tirando a la suerte. Pero un mal trader con aversión a la pérdida es mucho peor que eso. Es alguien que pierde garantizado. De manera que es un juego en el que si ganamos, gana. O sea, si perdemos, es porque hemos aguantado una pérdida demasiado tiempo. Y cuando ganamos, nos cerramos pronto, de manera que estadísticamente nuestra estrategia va a ser perdedora seguro. La pregunta para vosotros es, estaréis planteándoos si sufrís de este problema. Bueno, pues esto en DarwinX os lo diagnosticamos. Cuando testeas una estrategia ganadora y confías en ella, esas dudas desaparecen. Pues depende, eso depende realmente de tu psicología. Hay mucha gente que en una cuenta demo son los reyes del mambo y en el momento en que abren una cuenta en real no son capaces de controlar sus emociones y se cargan la estrategia buena. Y la estrategia puede ser buena, pero se la cargan por el susto que llevan encima. La forma de saber si tienes esas dudas o no es ver si comparar tu máxima excursión favorable con tu peor excursión adversa. En este gráfico que os enseñaré en la interfaz, lo que estamos ploteando es para una estrategia en la sucesión de los sucesivos trades, una estrategia con 250 trades. Vemos para cada trade en rojo la excursión adversa, o sea, cuánto ha llegado a perder en el peor de los casos esa posición. En verde, la excursión favorable. O sea, en unos casos, por ejemplo, puedes ver que hay parte del trade en el que has estado perdiendo dinero, como en este caso, y parte del trade en el que has ganado. Y aquí no se ve muy bien, os lo enseñaré en la interfaz. También tenemos un punto negro en el que se indica dónde se ha cerrado el trader. Por ejemplo, aquí al final de los últimos trades, este trader claramente ha estado, lo que se dice, acogotado, porque veis que tolera una pérdida mucho más grande, pero se cierra muy pronto en cuanto gana muy poquito. Y de esa manera es imposible ganar, porque es que ya lo ves. O sea, si aguantas las pérdidas y cierras las ganancias, ya sabes en qué acaba todo eso. Si lo queremos ver aquí en la interfaz, y de nuevo, esto lo podéis obtener sobre vuestra propia estrategia sin ningún problema, venís aquí a Darwinia. Aquí os pido disculpas porque la página la tenemos en castellano, pero no sé por qué ahora mismo está en inglés. Ya está. Lo veis aquí. Entonces, para cada una de las posiciones podemos ir a ver, y lo podríais ver sobre vuestra propia estrategia, cuánto en porcentaje del balance ha llegado a ganar en cada posición y cuánto ha llegado a perder. Y si vemos que las barras rojas son tendencialmente más grandes que las verdes, eso es una indicación clara de que ese trader sufre de aversión a la pérdida. Importante, todos los traders sufrimos o sufrís aversión a la pérdida. No es algo es algo que va con vuestra naturaleza humana. Lo que pasa es que solo se dispara en el momento en que estáis bajo presión. De manera que si operas con suficientemente poco riesgo o, por ejemplo, en demo que no te juegas nada, es muy improbable que aparezca este fenómeno. Pero en el momento en que estés bajo presión, te van a traicionar los nervios. Obviamente esto no aplica a si eres un trader algorítmico y no estás viendo las posiciones, esto no te aplica y es uno de los motivos por los cuales, en el peor de los casos, una estrategia algorítmica, salvo que lo hagas a idea, será aleatoria, pero no peor. Mientras que una estrategia manual de alguien que está operando con demasiado riesgo en una situación de presión es peor que aleatoria, pierde de forma garantizada, que es el fundamento por el cual los brokers, market makers, ganan dinero. O sea, saben que ganan dinero en un horizonte lo suficientemente largo, operando contra gente que está con demasiado riesgo, solo pueden ganar, porque su contrapartida, que son sus clientes, solo puede perder. Esto además tiene muchas aplicaciones en el mundo real. O sea, por ejemplo, la industria de los seguros vive de eso. Si uno ve las pólizas que ha pagado por el seguro de su coche durante toda su vida, seguramente si no hubiera cogido seguro nunca, se hubiera podido pagar todos los accidentes de sobra. De esa manera ganan dinero las aseguradoras, por ese lado, y también los brokers que son market makers, que ganan de forma garantizada siempre y cuando sus clientes no estén preparados para gestionar el riesgo y operan con demasiado riesgo. Así que si queréis saber si sufrís de esto, miraros en DarwinX, y si veis que en algún momento os sentís nerviosos, lo más probable es que cuando estéis nerviosos estéis actuando de esta manera, incluso sin saberlo. ¿Alguna duda con esto? Ok.
Pues pasamos a la siguiente. La siguiente es mala gestión del riesgo. Y antes de que me digáis, hemos hablado de uno de los problemas que es operar con demasiado riesgo. Y es un problema diferente de operar con mala gestión de riesgo. Yo os explico. Una mala gestión del riesgo es operar con diferente riesgo en diferentes posiciones. ¿Por qué? Pues porque a veces, de nuevo, psicología. Cuando ganamos nos creemos los reyes del mundo y decimos, pues como nos entra la avaricia y queremos aumentar el riesgo para ganar más rápido. Y cuando perdemos, pues lo contrario. En ese momento nos entra la humildad y reducimos el riesgo porque pues, no confiamos tanto en nosotros mismos. Y hacer eso es un desastre. ¿Por qué? Porque crea una ilusión de rentabilidad. Os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veáis. Pongamos que tengo una estrategia que va a hacer 100 trades y en 100 de esos trades, o sea, en 99 de esos trades, arriesgo, por ejemplo, 1. Y en el último trade arriesgo 100, una barbaridad más que en los otros 99 anteriores. Al final, esa estrategia realmente solo tiene dos soluciones posibles. O ganarás 100 lo que hayas arriesgado en el último trade o perderás 100 lo que hayas arriesgado en el último trade. ¿Es una estrategia buena o mala? Pues es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque está todo el resultado final contaminado por el resultado de ese único trade. Con lo cual, no sabes si de media la estrategia ganaba o perdía. Si haces eso, lo que te va a pasar, o sea, si estás cambiando de riesgo continuamente, tu resultado, el rendimiento global de tu estrategia va a depender de la suerte. La suerte que hayas tenido al apalancarte mucho en los trades de alto riesgo. Si has tenido suerte y te has apalancado mucho en los trades que ganabas, entonces tu estrategia parecerá que gana. Y si has tenido mala suerte y te has apalancado mucho en trades que has perdido, tu estrategia, o sea, de media, parecerá que pierde dinero. Y en realidad, en ese momento lo que has hecho es introducir un espejismo, porque no sabes si tu estrategia es buena o mala. Podría ser que continúes con una estrategia que de media pierde sin saberlo, lo cual es un error malo. O podrías tener un error incluso peor, que es tener una estrategia ganadora y abandonarla porque has hecho el idiota apalancándote mucho en un par de trades que te han salido mal. No porque la estrategia fuera mala, sino porque has tenido mala suerte en ese par de trades concretos. Y en ese momento, que ganes o pierdas puede ser pura suerte. Y puedes estar llevándote a engaño, optimizando en una dirección en la que te estás equivocando. ¿Ok? ¿Ha quedado claro? Porque esto es un tema relativamente complejillo también. Entonces, la mejor forma para tener una estrategia ganadora es operar siempre con el mismo riesgo. El riesgo que idealmente no demasiado, porque no hace falta, eso es una elección vuestra, pero sea el riesgo que siempre sea el mismo. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí una estrategia que es la mejor nota de todo DarwinX en la gestión de riesgo. Ha sacado un 9,1 sobre 10. No sé si lo pongo aquí. Y el motivo es que va como un reloj, por ejemplo, desde noviembre hasta marzo, opera en todos los trades, en todos los meses, con una probabilidad de riesgo de entre el 12 y el 14%. De manera que sabe que si con este riesgo la estrategia está ganando, es porque es una estrategia buena. Y si con este riesgo constante la estrategia está perdiendo, es porque es una estrategia mala. Pero en cualquier caso, en todo momento puede reaccionar para saber si la estrategia está funcionando o no, porque no tiene elementos de ruido adicional. Y de hecho, si vais a un hedge fund, un buen hedge fund, lo primero que va a hacer es mirar esto, porque si no tienes normalizado el riesgo, es imposible saber si ganas o pierdes por potra o porque la estrategia es buena. Alguno me diréis, no, ¿y por qué? ¿Y cómo? O sea, ¿por qué? Y realmente la única forma de conseguir esto es arriesgando en cada trade lo mismo. ¿Por qué? Y esto es un tema de cajón que mucha gente se equivoca. O sea, si supieseis que vuestro próximo trade iba a salir bien de forma garantizada, ¿cuánto apalancamiento cogeríais? O sea, claramente infinito. Si yo supiese que mi próximo trade va a ganar seguro, cojo, o sea, me apalanco hasta el infinito y más allá. Como no lo sabes, no puedes hacerlo porque podrías perderlo todo. De manera que lo mejor que puedes hacer en una situación de incertidumbre es apalancarte, no digo siempre igual, pero dentro de un rango. O sea, a lo mejor tienes un apalancamiento de X más menos un 20%, pero apalancarte a veces 1 y apalancarte y otras 4 es del género tonto porque vais a crear este problema. Vale, el siguiente ya es una cosa muy sencilla, pero me duele ver un montón de cosas por la web y hay gente que se lo cree. Es lo que llamo yo las películas de terror. La estrategia de la tortuga ninja voladora que hace el pino puente en el intervalo de los 3 minutos en la libra yen.
o la estrategia Michelangelo, que no sé qué, que no sé cuántos, que garantiza beneficios, etcétera. O sea, un montón de mierda que hay gente que se dedica a vender tonterías y desgraciadamente pues hay pues ignorancia o candidez por parte de algunos que empiezan y se creen todas esas películas de terror. Y en ese caso lo que es importantísimo a nivel en toda la vida, pero sobre todo en vuestra vida como trader, tener una desconfianza sana de cualquier cosa que veáis. Y la primera pregunta es, si yo realmente tuviera una estrategia ganadora, que fuese la pera, que ganase siempre, obviamente, en el momento en que más gente la conoce, la van a replicar. Y en el momento en que la repliquen, esa ineficiencia del mercado que he encontrado yo se va a destruir. Con lo cual, si te hubieses dejado los cuernos durante años para encontrar una estrategia ganadora, ¿de verdad harías webinars gratuitos sobre tu estrategia Michelangelo con ganancias infalibles? Pues eso, o sea, no lo haríais. Y con lo cual, eso es lo que os dice sobre las estrategias de la tortuga ninja, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, tenéis que saber que la industria del Forex en particular es una industria que tiene unos incentivos muy, muy, muy contrapuestos. Yo lo llamo la trituradora. O sea, la trituradora básicamente es como la industria del... No, efectivamente, al principio todos hemos caído en eso, pero es parte de la curva del aprendizaje. O sea, la primera pues es en la frente, porque uno se cree, pues ves en la televisión el experto de no sé qué, no sé cuánto, y se aparece un imbécil que básicamente es un ventas del broker que no tiene ni idea de lo que está hablando y se pone ahí, dice una tontería, se la dice a un periodista que tampoco tiene ni puta idea de lo que le están diciendo y la gente, pues como somos todos de confianza, pues nos lo creemos. Y en el fondo está todo corrupto y les mueven una serie de incentivos que no son los vuestros ni muchísimo menos. O sea, la base del tema del Forex es que en la mayoría de los dealers el modelo de negocio es muy sencillo. O sea, para que os hagáis a la idea, cuesta unos 1.000 euros conseguir una nueva cuenta de un nuevo cliente para que abra una cuenta y ponga dinero. Esa cuenta media son más o menos unos 3.000 euros y el juego es muy sencillo. O sea, yo consigo los 3.000 euros del cliente, como sé que va a operar con demasiado riesgo, con aversión a la pérdida y cambiando de riesgo todo el tiempo, va a perder seguro. Con lo cual, al final de esos 2 meses y medio o 3 meses, esos 3.000 euros que eran del cliente pasan a ser del broker que ha ganado 2.000. Los 1.000 que se ha gastado en traerle en publicidad, o sea, más 3.000 del dinero de las pérdidas del cliente, menos 1.000 que le ha costado traerlo, pues ha ganado 2.000 euros que reinvierte en publicidad y viene otro idiota. Y eso es un mecanismo muy, muy, muy tentador, por ejemplo, para los charlatanes que se dedican a dar cursos de la tortuga ninja del trading. Y cómo funciona eso es el profesor te da el curso de un mes para forrarte rápido de forma gratuita, entre comillas, porque está patrocinado por un casino. Es como si quieres ir a aprender a jugar al póker y tu profesor lo paga el casino que gana cuando pierdes. No os digo más, o sea, no hace darse cuenta que a ese profesor yo no le pagaría, no me creería sus lecciones. De todas estas es obviamente lo de operar con un chiringuito. O sea, hay veces te abres una cuenta con un broker que está en las Islas Vírgenes de no sé qué, de no sé cuántos. De nuevo, ¿por qué vas con ese? Pues porque hace un montón de publicidad y de nuevo se pregunta uno, si sus clientes ganan, ¿por qué necesita traer clientes nuevos? Si realmente es alguien honesto, ¿por qué no elige demostrarlo públicamente certificándose ante el regulador? O tan sencillo como eso. ¿Habéis visto una página de un broker en la que estén las fotos de los directivos en el esto y los contactos? Pues no, pues es por algún motivo eso. Se esconden y hay un motivo detrás de esa anonimidad. Os repito, al final, que ganes o pierdas en gran medida es cuestión de cómo operes tú. Lo de echarle la culpa al broker y hablar más del broker que hace mucha gente, pues es una cosa que en el fondo es un poco de género tonto, porque el que elige al broker es uno mismo, ¿no? Y luego echarle la culpa al broker es delegar la responsabilidad de un error que hemos cometido nosotros. Efectivamente. Pues eso. Son cosas que la gente no lo sabe, pero desgraciadamente lo aprenden y la tristeza de todo esto es que cuando lo aprenden se sienten tan mal que lo abandonan y al final la comunidad en conjunto tiene una memoria de pez, porque de media todo el mundo lleva 2 meses operando y cae de nuevo y de nuevo de nuevo en las mismas trampas, lo cual a mí me pone negro, pero en fin. Y hay un tema adicional que es, incluso en el caso de que el broker quiebre, que puede pasar, por ejemplo, Alpari estaba regulado por el FCA y quebró,
pero a diferencia de otros, todos los que tienen el dinero con Alpari, si bien van a estar un tiempo ahí con miedo en el cuerpo y esperando, pero el dinero lo van a recuperar. Con otros, el broker desapareció, la página web en la que estaba desapareció y el dinero de los clientes con ellos. O sea que si vas a elegir algo, elige uno que esté regulado para que por lo menos, en caso de que desaparezca el broker, puedas ir contra el regulador. Alpari tenía garantizado hasta 50.000 libras. Cualquier broker regulado por el FCA tiene garantizados hasta 50.000 libras de clientes. Por ejemplo, DarwinX, donde trabajamos nosotros, estamos regulados por el FCA y además os voy a decir un truco para saber si un broker opera contra sus clientes o no, que lo podéis ver en el registro público del regulador. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a la página del FCA, el regulador británico, en el que podéis ir a la página de los permisos. Yo he hecho otro webinar sobre regulación en FX Street. Si queréis ver ese, igual os podría interesar. Pero aquí básicamente lo que estoy enseñando es nuestro permiso para actuar como broker, que es en inglés Dealing in Investments as Principal. Y nosotros tenemos una licencia limitada que se llama Matched Principal Broker, que lo que quiere decir es que nosotros nunca podemos tener riesgo abierto. Es decir, si vosotros operáis con DarwinX y compráis el euro-dólar, DarwinX os vende a vosotros el euro-dólar, pero a la vez está obligado a comprar la misma cantidad de euro-dólar contra una contrapartida independiente. Es decir, si un broker que tenga esta limitación es 100% STP y está 100% alineado con los intereses de sus clientes, porque nunca ganará nada si sus clientes pierden algo. Y eso lo podéis verificar. O sea, todos dicen, no, cuenta STP y te cuentan películas de terror, cuando es mucho más sencillo que eso. Puedes ir directamente al permiso del regulador y verificarlo por ti mismo. Luego, hay una pregunta aquí de si la licencia en el otro caso es exactamente la misma sin esta limitación. Esta línea no estaría aquí. Te vas al otro broker y en la mayoría de brokers que veis en el mercado veréis que esta limitación no la tienen porque eligen la posibilidad de operar selectivamente contra sus clientes. De manera que si detectan que el cliente es paquete, operan contra él, y si detectan que el cliente es bueno, operan en formato STP. Lo cual es un problema, por ejemplo, para muchos desarrolladores de algoritmos que operan durante un tiempo con el algoritmo en el VBook, en el cual estás operando contra el broker, y la estrategia te funciona y llega un momento que el broker detecta que eres un ganador y te pasa del VBook en el que estás operando contra él a operar contra el mercado de verdad. Y realmente te das cuenta que estabas operando en una pecera, que habías optimizado una estrategia y has perdido un montón de tiempo en una estrategia en la que solo ganas contra tu broker pero no ganas contra el mercado de verdad. Mientras que, por ejemplo, si vienes a DarwinX y tienes una estrategia ganadora, es una estrategia en la que estás ganando a todo el mercado de verdad y puedes escalarla. Hay otra pregunta de los 50.000 libras. Las 50.000 libras en estos momentos son por cliente. Es como funciona. ¿Alguna duda más de esto? Sí, el webinar sobre regulación está grabado. Si vas a mi perfil de FX Street, puedes mirar, aunque creo que lo hice en inglés. Ese está en inglés. Pero vamos, si os interesa, lo puedo dar con FX Street para darlo en castellano también a todos. El que sí que os puede interesar, más allá de la regulación, es uno que sí que está en castellano, que se llama Brokernomics, que explica los incentivos de los diferentes tipos de broker. Bueno, seguimos. De nuevo, lo de echarle la culpa al broker es muy cómodo, pero es engañarse a uno mismo, porque el que elige al broker sois vosotros. O sea que los deberes hay que hacerlo. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Y bueno, os decíamos que había 10 trampas, pero realmente no hay 10. Eran 7 y a partir de ahora os quería dar una serie de buenas noticias. La primera buena noticia es que si realmente lo pretendes y te esfuerzas, lo puedes conseguir. Para eso basta, por ejemplo, os venís aquí a ver nuestra página, la plataforma de inversores, y podéis ver que hay traders. Me dicen de FX Street que se está acabando la sesión, pero vamos, básicamente lo que podéis ver es que hay gente que realmente sí que gana de forma consistente y vosotros también lo podéis conseguir. Realmente es cuestión de esforzaros y poneros con ello con los incentivos adecuados. Y luego el otro tema que me comentabais de los hedge funds, realmente ya no tenéis que hacer nada más que, por ejemplo, ir a una página como DarwinX, podéis operar vuestra propia cuenta y nosotros os convertimos en un activo
que pueden comprar los inversores, y cuando los inversores ganan con vuestra estrategia, os pagamos un performance fee, le cobramos al inversor un 20% y os pagamos a vosotros un 15%, de manera que sin ninguna necesidad de regulación te puedes convertir en gestor de hedge funds desde tu casa. Con lo cual, todos los problemas que os hemos explicado están resueltos de raíz, porque puedes empezar desde el primer momento con el objetivo adecuado, que es ganar dinero de forma consistente. Ok, veo que hay algunas dudas más sobre temas de DarwinX y bueno, no está dedicado a esto el webinar, así que nada, si tenéis esas dudas, contactadme, y cualquier sugerencia o crítica o cosas con las que no estéis de acuerdo, por favor, decídmelo también, porque es la única forma que tengo de aprender. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y muchísima suerte. O sea, de nuevo, no, por favor, no caigas en los errores estos. Y si os ha gustado esto, pues compartidlo con la gente, porque es la única forma de que aprendamos. Lo dicho, muchísima suerte a todos, y si hacéis las cosas bien, no tenéis que preocuparos de nada de todo esto, pero hay que hacer las cosas bien. Hasta la próxima.